Bueno, y seguimos hablando de la situación, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya estamos con Laura Velasco, que es legisladora de Frente de Todos. Gracias, Laura, por estar aquí. Gracias. Bueno, hoy hablaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y decía, bueno, hay que bajar un poco los decibeles, porque estamos hablando de una situación de salud. Mismo, algunos funcionarios del gobierno de la ciudad parecen estar dando, ¿no?, una marcha atrás porque realmente ven un colapso. Hoy se habla del 80% de ocupación de camas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero todavía seguimos adelante con las clases presenciales, ¿no?, y esta polémica que la verdad no nos hace para nada bien. Así es una polémica que se fue hacia el campo judicial y la verdad es que debiera primar una sensatez. Tenemos estos datos de la situación en los barrios populares que nos preocupa mucho y creemos que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que la ministra de Educación, Soledad Acuña, debieran estar garantizando los materiales para que se sostenga la educación a través de la virtualidad. Sabemos que en estas condiciones mínimamente vamos a tener o a que combinar la presencialidad con lo virtual, de manera mixta, llevar adelante la continuidad pedagógica o suspender, como lo ha propuesto el presidente Alberto Fernández, por estos 15 días cuando la situación epidemiológica realmente se agrave. Los datos, y esto me parece muy significativo, los vamos a presentar esta semana en la legislatura porteña. Yo presido la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Hemos invitado a legisladoras y a legisladores que componen la Comisión de Educación y a distintos colectivos de educación. Lo que plantea es que en la ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad más rica del país, el 54% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar están recibiendo sus tareas a través del WhatsApp. Esto, bueno, es complicado. Otro dato complicado es que el 58% de los estudiantes utilizan el mismo dispositivo que el resto de la familia, que la mamá, que el papá, que el resto de los hermanitos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? En la ciudad se ha discontinuado el plan Sarmiento. Entonces, antes se entregaba una computadora por alumno. Ya hace años que eso no sucede e incluso este año se ha recortado al plan Sarmiento 371 millones de pesos. Bueno, a ver, varias cuestiones, ¿no?, para analizar. Primero, lo que quiero es pedir una definición de carácter sanitario y después vamos a lo que marcaba recién la legisladora, que me parece importante. Diego Santilli, más temprano, algunas referencias a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos. Toda la autoridad sanitaria han determinado que por el momento en las escuelas no hay una contagiosidad. Lo que tenemos que cuidar es esa circulación, lo que tenemos que cuidarnos son de las reuniones sociales, y eso lo han determinado las autoridades sanitarias. No obstante ello, nosotros tenemos que evitar o lograr que no suban los casos. Si los casos suben, tenemos que tomar mayores restricciones, sobre todo en la circulación. Si hay mayor tasa de contagiosidad, si hay, tomando todas las variables, tasa de ocupación de camas, terapia intensiva moderada y leve, si el R crece, si los contagios crecen, toda esa serie de variables que tomamos, nosotros tendremos que tomar otras medidas. Pero por el momento tenemos que analizar de aquí a hoy, mañana y pasado para ver cuál es la decisión que tomaremos adelante para, a partir del viernes que viene, que habrá nuevas medidas. Bueno, lo que quiero marcar con respecto a eso es que Santilli establece una diferencia de carácter semántico que uno estima que estaba claro, que es que obviamente las escuelas en sí merecen un análisis, es decir, es un ámbito en el cual se puede generar mayor número o menor número de contagios. Bueno, la ciencia tiene una mirada sobre eso, pero claramente digo que incentiva la circulación, no hay ninguna duda. Digamos, la presencialidad en las aulas, pareciera que el gobierno del porteño recién ahora empieza a entender que el presidente de la Nación se refería a eso precisamente. Totalmente. Prácticamente se dice que un 30% más de circulación en transporte público hay cuando hay clases presenciales, ¿no? Entonces, en una situación, hoy a la mañana teníamos 74 camas en la Ciudad de Buenos Aires de terapia intensiva, han aumentado los contagios y la gravedad inclusive de las internaciones en niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, lo que necesitamos es cuidar a la comunidad educativa y cuidar a todas las familias e insisto con esto, ¿no?, garantizar
garantizar, ya hace un año que estamos en pandemia, en la ciudad más rica del país, ¿por qué no podemos garantizar los dispositivos Es para que cierto, las es y los cierto, estudiantes claro. puedan estudiar en su No, casa? que además esto se vio a fines del año pasado cuando ¿cuántos chicos quedaron fuera del sistema? ¿Cuántos chicos se quedaron sin conectividad con la escuela? No, y además mucha ¿Cuántos deserción. abandonaron? Carla, Así es. mucha deserción escolar también, ¿Cuántos ¿no? abandonaron? Así es, así es. En verdad hay datos estimativos, pero se calcula que puede haber 1 millón de alumnos que hayan quedado desconectados. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay que garantizar los dispositivos, es decir, las computadoras o las tablets, hay que garantizar también la conectividad. Exacto. Porque el 14%, eso es otro dato de la encuesta, no tiene directamente conectividad y después hay un 32% que tiene datos móviles, hay un 25% que está conectado pero de manera inestable. Entonces hay un problema ahí con la conectividad también en barrios populares, que hay mucha población en la ciudad en esa situación. Y el otro tema también importante, que en la legislatura porteña hemos presentado proyectos de ley para que se reconozca a las promotoras de educación, a quienes están en los barrios en organizaciones sociales, acompañando con apoyo escolar. La encuesta dice que las familias, exactamente, es muy importante porque el otro problema es que la mayoría de la tarea escolar está acompañada por las madres, en más de un 50%, ¿no? Las tareas domésticas y de cuidado asignadas a las mujeres. Entonces, el rol de promotoras de educación, que a veces son mujeres, muchas veces también, pero de las organizaciones populares, o también estudiantes de terciarios de la universidad que acompañan esta tarea de la escuela, es también muy importante que sea reconocida. Ahora, legisladora, recién hablábamos, ¿no?, de un 80% de ocupación en la Ciudad de Buenos Aires de las camas de terapia intensiva, y ahora lo escuchamos al jefe de gobierno porteño hablando de otra preocupación adicional, que es la falta de vacunas. Lo escuchamos. Pensé que estaba la palabra de él. Bueno, dijo que se están por quedar sin vacunas. A partir de mañana ya no hay más vacunas en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hay que ver qué es lo que pasa, porque sabemos que el Gobierno Nacional ha dicho que está distribuyendo entre las distintas jurisdicciones las vacunas que han llegado, e inclusive está por resolverse esta situación tan compleja que hubo con el PAMI. Recordemos que hace 2 días había 1.200 vacunas para que sean ya directamente, exacto, para aplicadas a las personas adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires, y por un problema de logística, evidentemente, por no una buena coordinación. Creo que lo que hay que garantizar es que la salud, la educación sean política de Estado, y en la Ciudad de Buenos Aires no prime esta especulación electoral que está habiendo. Evidentemente hay un sector del oficialismo de la ciudad, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, donde prima, yo digo es una minoría intensa, ¿no?, pero que ha sido anticuarentena, ha sido antivacuna, ha sido antitodo, y el problema es que si este sector tiene mucha influencia sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, estamos jugando con la vida de la gente, porque la situación en la que hoy estamos es muy compleja y necesitamos máxima articulación entre Rodríguez Larreta y Alberto, y no que busque pelearse. ¿Es posible un ámbito de consensos a partir de ahora, después de lo que hemos visto la semana pasada, después también de una discusión que tiene que ver con los fondos de la coparticipación? Digo, ¿se puede poner a un costado eso y a partir de ahora articular una especie de mesa de consensos que pareciera que va a hacer falta porque vienen medidas de mucha más restricción? Yo creo que es absolutamente indispensable, y después, por supuesto, desde el espacio del Frente de Todos, lo que vamos a seguir planteando es que haya prioridad en algunas políticas sociales, por ejemplo, la asistencia alimentaria, por ejemplo, la cuestión educativa. En la ciudad ya perdimos 10 puntos de presupuesto educativo. Entonces, en estas cosas en las que evidentemente tenemos un contrapunto, vamos a seguir planteando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los presupuestos para la salud, para la educación tengan una prioridad. Hoy la pandemia deja muy en claro las desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires y necesitamos transformar eso. Retomo lo que decía recién Julián, me parece que la realidad se dio de frente con toda esta especulación de campaña o política, y que van a tener que bajar y terminar negociando, porque digo, esto se ve a diario. Hoy hablábamos de 10 horas que tiene que esperar un porteño para conseguir la atención médica, o por lo menos una cama si necesita la internación. Me parece que, digamos, la situación real de la pandemia nos lleva por encima, digo, estar discutiendo, quedarse empantanados en debates sin sentido. Del otro lado la gente lo ve y lo entiende.
Sí, así es. Ustedes recién mostraban las imágenes de India. Digo, esto es muy dramático. Ahora, si vemos la cantidad de contagios Sí. por millón de personas, en la Argentina y en el AMBA hoy estamos en el doble que India. Digo, claramente nuestro sistema de salud no está en esa circunstancia Claro. y no estamos hablando de la misma cantidad de personas, pero sí porcentualmente los porcentajes de contagio están muy altos y necesitamos justamente ir avanzando en la vacunación de la población y bajando los contagios para no llegar a poner al límite al sistema de salud. Gracias, legisladora, le agradecemos muchísimo. Muy Gracias. interesante también los datos que trajo de esa encuesta, ¿no? Porque me da la sensación de que a veces se genera desde la política, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, una idea a propósito de la educación y cuando vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Bueno, fíjense, ¿no? Un chico que no tiene acceso presencial al aula directamente hoy no cuenta, por lo menos una parte importante, no cuenta con los recursos necesarios. Y la verdad que eso podría haberse solucionado en los últimos meses en la ciudad, nada más y nada menos que tiene muchísimo presupuesto. ¿Por qué no se hizo y por qué resulta totalmente contradictorio con incluso lo que está sosteniendo la ciudad en este mismo momento? Que no hace ni más ni menos que ahondar en una Sí. desigualdad que la verdad no es la que busca Claro, la educación, ¿no? En general. Gracias, Gracias. legisladora. Gracias a muy ustedes. amable.